Ahí ven la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el enfoque pirámide de la educación, obviamente que representa una pirámide, como bien lo indica su nombre, ¿no? Y le sirve a las personas que enseñan en entornos educativos, pueden ser laborales, del hogar, de la comunidad, ¿sí? No solamente estamos hablando del aprendizaje formal que se produce en la escuela, sino en todo aprendizaje, ¿sí? Es un modelo que beneficia a las personas que tienen diferencias en el desarrollo, en autismo, por ejemplo, en aquellos que tienen dificultades en el lenguaje, ¿no? En trastornos del aprendizaje, como lo que veíamos recién, ¿no? De los trastornos específicos del aprendizaje. Y lo que nos dice este enfoque es que para poder optimizar, maximizar los resultados que nosotros esperamos de lo que estamos enseñando, no solo se va a requerir la información sobre qué enseñar y sobre cómo enseñar, sino también un plan para poder unir todas estas piezas, ¿sí? De cómo enseñar y de el cómo y el qué, ¿no? Entonces, se deben tener en cuenta que se necesita de un orden específico, ¿no? Que de todas maneras, así como construimos una pirámide, tiene que haber primero unos cimientos firmes que sostengan esa pirámide que va a ir hacia arriba, ¿no? Bueno, este enfoque implica una distensión sobre estos componentes que decíamos recién. En la base van a ser los componentes estructurales, ¿no? Que crean un entorno que es apropiado para el aprendizaje, ¿sí? No todos los entornos son apropiados, ¿no? Por ejemplo, si encuentro un aula con mucho barullo, por ejemplo, me pasa justo el miércoles hice un taller en el equipo sobre la escucha, ¿no? Porque en primer grado todavía están como, igual ya estamos como en julio, ¿no? Pero digamos, hay todavía dificultades a la hora de poder apropiarse de la rutina escolar, ¿no? Y establecer ciertos límites. Entonces se vuelve un entorno difícil para poder trabajar y para poder aprender. Esta base va a incluir actividades que son funcionales. A ver, las actividades funcionales tienen que responder a las necesidades de cada estudiante, ¿sí? Tiene que serle funcional, tiene que serle útil ese aprendizaje. Si yo tengo un estudiante, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del cole, ¿no? Un estudiante que tiene discapacidad intelectual, ¿no? Y el reconocimiento de números es, por ejemplo, hasta solamente en el orden de los cienes, pero está en quinto y quinto ya trabaja el orden de los 100.000, por ejemplo, no me acuerdo específicamente, ¿no? Le va a ser funcional a ese estudiante también aprender sobre, no sé, 10.000, 100.000, no, ¿sí? Porque no llega hasta esa numeración. Entonces, es importante que lo que se ofrezca siempre sea funcional, ¿no? Para ese estudiante. Después se establece un sistema de reforzamiento, ahora lo vamos a ir viendo igual, también sobre comunicación y habilidades sociales y las conductas contextualmente apropiadas. Esto que decía recién, muchas veces la frustración que produce el no poder aprender como los demás, ¿no? Ellos, los alumnos que tienen dificultades en su aprendizaje de cualquier tipo, digamos, son conscientes de que se le presentan desafíos, pero no sabe por qué son esos desafíos, ¿no? Y nadie lo ayuda frente a esos desafíos. Entonces, estos desafíos le proporcionan a este estudiante cierta disconformidad, cierto ruido. Y muchas veces este tipo de frustraciones puede conllevar a que se desarrollen conductas contextualmente inapropiadas, ¿sí? En los elementos instruccionales que forman parte de esta pirámide se incluyen información para creación de lecciones efectivas, ¿no? Como estrategias de generalización, tipos de lecciones, estrategias de enseñanza y procedimiento de corrección de errores. Ahora lo vamos a ir a ver, pero todo esto implica
obviamente, una toma de decisiones basadas en datos, ¿sí? Cuando todos estos elementos se logran de alguna manera combinar, el enfoque tiene como resultado el éxito, ¿sí? Sobre los estudiantes. Y se puede entonces decir que este enfoque se enfatiza en el porqué del aprendizaje. ¿Por qué es útil este tipo de aprendizaje para este estudiante? O para estos estudiantes si hablamos de un grupo, ¿no? ¿Qué es lo importante? Por eso digo, el aprendizaje siempre debe ser contextual, ¿sí? Debe ser, estar, por ejemplo, bien contextualizado. Por ejemplo, no sé, esto lo puedo poner en un ejemplo de hoy. Estaba en segundo grado, estaba aprendiendo el orden de los miles ya, ¿no? Y estaban trabajando con compras. Entonces hicieron todo un proyecto primero hicieron un kiosco, primero llevaron paquetes de comida, etcétera, al aula, ¿no? Y trabajaron de manera simbólica. Después trajeron y crearon, ¿no?, un kiosco también. Hubo un día que segundo se encargó de esa parte. Y ahora fueron hoy al supermercado de verdad, con todo el grupo, ¿no? Con un billete de 1.000 para ver qué les alcanzaba a comprar, cuánto les sobraba, cuánto sale cada cosa, también para también tener nociones, ¿no? Contextuales, es decir, hoy, ¿cuánto sale comprarte un yogur? ¿Te alcanza para un yogur o no? ¿Sí? Entonces, esto es funcional para esos estudiantes. ¿Por qué? Porque van al kiosco a comprar solos y pueden saber si lo que tienen les va a alcanzar, qué es lo que medianamente se pueden llevar, ¿no? Si le tienen que dar vuelto, a lo mejor no exactamente, algunos todavía pueden sacarlo, ¿no? De memoria sin realizar el cálculo en una hoja, pero sí tener nociones sobre eso, sí tener conocimientos sobre eso, ¿no? Y también el cómo enseñar. Porque siempre hay que tener en cuenta las características particulares, las formas particulares en que cada estudiante aprende, demuestra lo contenido, o cada grupo aprende y demuestra, ¿sí? No porque un docente, por ejemplo, tenga un tercer grado a la mañana y un tercer grado a la tarde, ambos grupos van a ser iguales, ¿sí? Van a ser diferentes porque son otro grupo con otras personas que vienen en otro horario escolar también, que varía mucho el turno mañana del turno tarde. Y entonces es importante planificar el cómo, ¿sí? Que sea funcional, dijimos, ¿no? Que haya el porqué detrás de ese aprendizaje. ¿Por qué quiero que sepan esto? ¿En qué los beneficia a los estudiantes aprender esto? ¿Sí? Y el cómo enseñar, no simplemente el qué, ¿no? Y esto permite también ir moldeando los objetivos cuando yo me planteo por qué quiero que sepan esto, ¿no? Por ejemplo, el docente en su planificación, ¿no? Dice, bueno, tal contenido, listo. Si tengo estudiantes que necesitan apoyos, ¿no? Yo también tengo que pensar ese mismo contenido para ese estudiante. Porque muchas veces, a veces los docentes que no saben cómo hacer, ¿no?, actividades con apoyos, no respetan el contenido. Hay veces que el contenido debe ser modificado, ¿no? Que generalmente ahí interviene la modalidad especial y hablamos de MAI, como ya lo vimos. Pero si no, con apoyos no significativos, el contenido debe ser igual. Nada más que debe ser apropiado para este estudiante, ¿no? Entonces, hay que darle una vuelta de rosca a esto y pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer de que este contenido, ¿no?, sea propio para este estudiante, con los apoyos que necesita, ¿no? Entonces, es una manera, este enfoque permite individualizar y ajustar los objetivos para que cada estudiante pueda alcanzar la meta, que no haya diferencias, porque cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, ¿no?, estamos hablando de una educación de calidad, ¿sí?, en igualdad de condiciones que los demás, ¿no?, con las mismas oportunidades que los demás, nada más que va a tener ciertos apoyos que deben ser destinados. Acá tenemos pirámide, ¿sí? Fíjense que en la base tenemos actividades funcionales, reforzadores poderosos. Cuando nosotros trabajamos en discapacidad, los reforzadores se vuelven nuestros aliados muchas veces. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar que ese estudiante esté motivado para poder aprender. Este enfoque yo lo utilizaba mucho cuando trabajaba en la ICAD, en una fundación para adolescentes autistas,
que yo era orientadora de sala, ¿no? Entonces yo trabajaba el nivel pedagógico, prácticas de lenguaje, matemáticas, sociales, y también trabajaba a nivel terapéutico, ¿sí? Con las habilidades sociales, con las rutinas diarias, ¿sí? A la hora de comer, a la hora de cepillarse los dientes, bueno, todo eso. Y tenían también otros profesionales, ¿no? Pero yo era la que estaba siempre enfrente del grupo. Entonces, en estos reforzadores, capaz que lo vieron un poco con Gian, a lo mejor, pienso, yo utilizaba, bueno, ahí todo con pictogramas, obviamente, ¿no? Un pictograma era como un cuadrado grande, podríamos decir, ¿no? Donde hay fichas y donde aparece el objeto por el que se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, a un estudiante le gustaba, no sé, tenía una caja, ¿sí? Porque esto lo evalúan también los psicólogos, si se necesitan reforzadores y si van a ser apropiados, una caja con todas cosas de su interés, ¿no? No sé, puede haber libritos, autitos, etcétera. Entonces yo le ofrecía este cuadrado, no me salió el nombre, y le decía, ¿por qué vas a trabajar hoy? ¿No? Decía, bueno, por el autito. Entonces tenía 5 fichas que completar. Cuando llegaba a las 5 fichas, se le entregaba al reforzador el autito con un tiempo determinado, ¿no? Pero esas 5 fichas las iba regulando yo, en la medida en que el tiempo que me iba a llevar esa actividad, ¿no? Yo quiero que realice esto, esto y esto, bueno, empiezo a pensar cada cuánto de la realización de esta actividad va a tener un reforzador. Entonces yo hago que termine de trabajar y que pueda obtener su reforzador. Es una manera de motivar que pueda trabajar, ¿sí? Que pueda aprender y estar en clase participando. Bueno, teníamos esto, ¿no? Estos reforzadores no solamente se utilizan en autismo, a veces hay otras situaciones que también podemos utilizar cuando hay dificultades en el comportamiento, ¿sí? A veces no hace falta que sea algo, puede ser algo propio. A veces yo he trabajado como acompañante con reforzadores en una escuela, ¿no? Con un nene, que el reforzador lo ponía yo. Entonces era, bueno, esta semana vamos a trabajar por qué querés. En ese tiempo eran las cartas de Fortnite, ¿no? Bueno, todos los días, si había un buen día de trabajo, él se llevaba una estrella. Cuando completábamos la de la semana, tenía un juego de cartas de Fortnite, ¿sí? A veces era un sacapunta porque perdía las cosas, ¿no? Trabajábamos mucho en eso, o un lápiz, digo, ¿no? Pero siempre había algo al terminar la semana si él tenía esto. Ahora, no es para siempre, ¿sí? Estos reforzadores después se van quitando en la medida que yo también voy como autoevaluando hasta cuánto. Porque ¿qué pasa? También nos puede pasar o correr el riesgo de que este estudiante se acostumbre a trabajar siempre por algo. Y no es la idea esa, ¿sí? Por eso se van quitando a medida que se va avanzando en cuestión de contenido, ¿no? De objetivos como acompañante. Entonces teníamos estas actividades funcionales, ¿no? El porqué de la conducta, la ciencia del aprendizaje. ¿Por qué el porqué de la conducta? Justamente porque ciertas conductas no son esperables en el aprendizaje, ¿sí? Y por eso los reforzadores para poder motivar a ese aprendizaje. Debe haber una comunicación funcional también, lecciones. Ahora, que sostiene esta base tenemos la generalización de actividades, las lecciones que sean efectivas, la corrección de errores y estrategias de enseñanza. Yo no debo solo marcar el error cuando aparece, sino también poder explicar y poder lograr de que ese estudiante también pueda visualizar cuál fue su error, ¿sí? Que es el cómo enseñar. Entonces tenemos el qué y el cómo enseñar acá. El qué enseñar tiene que ver con estrategias que son sistemáticas, que maximizan las oportunidades y los resultados del estudiante, ¿no? Y podemos enseñar a través de un aprendizaje directo cuando descomponemos el aprendizaje en partes pequeñas. Enseñamos solo habilidades o proveemos una enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que este aprendizaje, el cómo enseñar tiene que ver en dónde quiero focalizar yo. Yo no puedo enseñar todo junto.
No puedo irme de un extremo al otro extremo, ¿no? Debe ser sistematizado, es decir, ¿qué quiere decir esto? El contenido del mismo, ¿sí? De manera persistente hasta que se aprende. Esto en cualquier tipo de aprendizaje. ¿Cómo yo sé cuando alguien aprendió? Cuando alguien puede anticiparse a eso, ¿no? Si yo estoy enseñando, por ejemplo, a sumar y a restar, ¿no? Y utilizo una grilla numérica que voy hacia adelante si sumo o hacia atrás si resto, con la grilla numérica, yo sé que ese estudiante, ¿no? Y siempre de la misma manera, siempre de la misma manera, siempre de la misma manera. Yo sé que ese estudiante lo adquirió cuando de repente digo 2 más 2 y me dice 4. Que no tiene que ver con el resultado que me dijo 2 más 2, 4. Tiene que ver en cómo llegó a ese 4, ¿no? Es decir, pudo de alguna manera no utilizar esta grilla numérica, ¿no? Y de forma más automática responderme. Ahí supo la noción de la suma, ¿sí? Porque una cosa es tener un apoyo y ser sistemático y saber que tengo que ir hacia adelante o tengo que ir hacia atrás, pero yo no sé de qué me sirve sumar y restar. Es decir, ¿qué quiere decir sumar? ¿No? Agregar, ¿sí? Adicionar, como se dice. Esas son las nociones de esa operación. No solo correrme para adelante, ¿no? O correrme para atrás, sino que en una quito, en el otro agrego, ¿sí? Yo sé que ese estudiante pudo apropiarse de la noción de la suma cuando me puede decir cuánto es 2 más 2, por ejemplo, ¿sí? El cómo, bueno, esto mediante estrategias sistemáticas, que es lo que le decía recién, ¿sí? Y con actividades funcionales de esto de pensar, ¿no? Estas preguntas sirven como disparadoras. ¿Qué le quiero enseñar y para qué le quiero enseñar esto? Estas actividades siempre deben tener un propósito, un significado, deben ser creativos, ¿sí? Y motivar al estudiante a poder aprender, ¿no? Entonces también me tengo que enseñar, también me tengo que preguntar cómo le enseño, qué estrategia voy a utilizar para ese aprendizaje, para esa enseñanza. Y bueno, esto depende, ¿no? Si trabajamos en un grupo o trabajamos de manera individual, pero si trabajamos en un grupo, pensar los objetivos grupales, pero también individuales, porque también se va a ir midiendo, si se trabaja con un grupo, el alcance de cada uno, aunque se esté frente a un grupo, ¿no? Y esto que le decía, lecciones que pretenden desarrollar autonomía, ¿sí? En los estudiantes, usando materiales diseñados para promover la práctica y el desarrollo de estas habilidades a largo plazo. ¿Sí? Siempre tengo que pensar en qué apoyos necesita y brindar justamente estos materiales para que sea más eficaz la enseñanza, el aprendizaje, perdón, los estudiantes. Perdón, que me fui acá. Bueno, estrategia de intervención en la conducta, yo les decía sobre el sistema de refuerzos poderosos. También una comunicación funcional. ¿Cómo me comunico con alguien que tiene dificultades en su comunicación? Ya sea en su comprensión, ya sea en su oralidad, ¿no? Tenemos de tipo expresivas y comprensivas las dificultades del lenguaje, ¿sí? Entonces, también tengo que saber cuáles son sus dificultades para poder establecer una comunicación que sea funcional para él, ¿no? Y ver si necesita, por ejemplo, alguna de las cosas que se me pueden ocurrir ahora, si necesita pictogramas, ¿no? Apoyos visuales que ayuden a organizar esa comunicación, para que pueda comprender a través también de las imágenes, si necesita que cuando se le habla se regule lo que se habla, que sea concreto, sencillo, ¿sí? Y no dé como muchas vueltas de lo que quiero llegar a decir. Y algo más que me estoy olvidando. Esto, que jamás, si por ejemplo nos encontramos frente a un estudiante, ¿no? Acompañan a alguien que no tiene comunicación oral, ¿no? Jamás debemos de dejar de hablar porque la otra persona no me habla o no me contesta, ¿no? Y además siempre debemos acompañar nuestra oralidad con la gestualidad. No es lo mismo decir qué o decir qué. Y también pensemos que los pictogramas también tienen, digamos, este tipo de imágenes que representan gestualmente también, ¿no?
cualquier cosa apreté. Bueno, para los sistemas poderosos de reforzamiento, que los que le mencionaba anteriormente sobre motivar el aprendizaje, bueno, hay que determinar las preferencias, cuáles son las cosas que le interesa, preguntar, preparar situaciones libres, ofrecer potenciales y esperar. No solo tenemos reforzadores materiales o sensoriales, hay muchos que utilizan elementos de autorregulación sensorial, ¿no? Sino que también hay sociales, ¿no? O actividades. Por ejemplo, bueno, ahora que estás libre puedes dibujar. Yo utilizo ese con un estudiante que tengo ahora, ¿no? Y después tenemos los sociales, es decir, qué bien que lo hiciste, te felicito, say sí, ¿sí? Que también lo utilizo claramente. Para que la comunicación sea funcional, bueno, esto hablábamos, ¿no? Funciones receptivas y expresivas, esto acompaña la oralidad con la gestualidad, y también ver qué tipo de apoyos necesita para la comunicación. Esto de conductas contextualmente inapropiadas lo voy a pasar porque es parte más bien de el profesional de psicología, ¿no? Sí tenemos que saber que nosotros, si somos acompañantes externos, es importante que tengamos registro, ¿sí? De esas conductas, porque le va a servir a este equipo de profesionales que trabaja por fuera del colegio, ¿no? Esto de poder observar, sobre todo los disparadores de la conducta, ¿no? Es decir, ante las conductas disruptivas o contextualmente inapropiadas, ¿qué hubo antes de esa conducta? ¿Qué pasó? El antes es clave para entender qué fue lo que provocó justamente a esta conducta. A lo mejor es mínimo, ¿sí? Muchas veces. Pero es importante que tengamos registro porque le va a servir mucho al profesional, ¿sí? La generalización que hablábamos anteriormente, que es una, ¿no?, de las cosas que sostiene la pirámide también, son las metas a largo plazo, ¿sí? Que son fijadas antes de empezar a enseñar. ¿Qué es lo que yo, ¿no?, como el objetivo general? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar a largo plazo? Como este objetivo general para después desprenderse específicos, ¿sí? Que tiene que ver con las lecciones efectivas, es decir, la planificación de cada actividad, ¿no? Desarrollo de la actividad, materiales, es decir, qué cosas voy a necesitar para poder enseñar esto, ¿sí? Y poder trabajar de manera como fragmentada, ¿no? Este objetivo general o generalización que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué me propuse como a largo plazo? Estrategias de enseñanza, ¿no? Tienen que ver, pueden incluir moldeamiento, el uso de ayudas, y después ir retirando esto. ¿Qué es el moldeamiento? El moldeamiento tiene que ver con, puede ser yo mostrar qué es lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, a veces que hago con el estudiante que acompaño ahora, le digo, bueno, primero lo hacemos de ejemplo, ¿no? Lo hago yo, se lo explico como ejemplo, una consigna, alguna actividad que tenga que hacer de clase, y estoy moldeando, ¿sí? Porque ahí me doy cuenta si comprendió, si no comprendió la consigna que dio el docente, después se lo vuelvo a explicar yo, le hago el ejemplo y ver si entendió, si puede seguir con el resto. Si yo estoy enseñando a alguien, no sé, a cepillarse los dientes, puedo mostrarle también a cepillarse los dientes, o puedo agarrar la mano, ¿sí?, de esta otra persona y ayudarlo a realizar los movimientos correspondientes. Esto es moldeamiento. Y después espera sacar esto, ¿sí? La interacción siempre debe ser antes y después de las respuestas correctas o incorrectas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Esto que le decía de poder trabajar sobre la corrección de errores, ¿no? Que tiene que ver con estrategias de corrección diseñadas para promover las oportunidades de aprendizaje acorde con el tipo de lección, ¿sí? Es decir, como qué errores aparecen, ¿no? Y por qué de esos errores. No se trata de corregir sobre los errores, sino también de poder el estudiante realizar como un trabajo metacognitivo, de poder decir, me equivoqué en esto porque esto y esto, ¿sí? Como una revisión. Hay docentes que utilizan esto de la revisión como
después de una evaluación, volver a entregarle, ¿no? Diciendo, bueno, acá te equivocaste, ¿no? Fíjate en qué te equivocaste si podés corregirlo, ¿no? Y después también hacer como una apuesta en común se puede hacer sobre esos errores, ¿sí? Porque muchas veces los errores que se cometen no tiene que ver con algo propio, ¿no? De me confundí porque no lo sé, porque también puede deberse a que no se entendió, ¿sí? A que hubo algo en la didáctica o algo en el objeto mismo de conocimiento que no se aprendió, que obstaculizó que un estudiante se lo pueda apropiar, ¿sí? Bueno, a ver, las actividades, esto es lo había hecho para autistas, ¿no? Cuando cuando di la especialización en TEA. Así que esto es sobre precisamente autismo, no hace falta. Pero si pensemos que este enfoque, igual se le subió el material, este enfoque de la pirámide tiene esto como base, ¿no? Es decir, que siempre pensar que lo que se enseña sea funcional para ese estudiante, ¿no? Y que tengo que pensar el qué y el cómo. Y como le decía, a veces nosotros podemos brindarle orientaciones al docente, es decir, bueno, frente a estas dificultades, a lo mejor podés preparar estos apoyos o realizar esta consigna de esta manera. Hay docentes que la realidad, yo le puedo decir lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, pero también hay docentes que se abren a la ayuda y hay otros de que no, esto lo hago yo y lo hago así, no como que no necesito nada. Pero hay muchos estudiantes que dependen solamente del acompañante, ¿no? Y también pensemos que nosotros trabajamos en el 1 a 1 con ese estudiante. Que si bien no tenemos injerencias como en cuanto al contenido curricular, sí en los apoyos que se necesita, como esto, de prever los materiales que se va a necesitar frente a, por ejemplo, dificultades en la concepción numérica. Entonces, en los conceptos numéricos, entonces se utiliza la grilla numérica, por ejemplo, como apoyo, y eso lo puedo hacer yo, se lo puedo entregar al estudiante, o decirle a la familia que si no sé cómo hacerlo, si no tengo los materiales para poder hacerlo, solicitarle a la familia que traiga eso. La caja autorreguladora también es importante, ¿no? Porque hay veces que se necesitan estos materiales de apoyo de autorregulación, ¿sí? Que pueden ser cualquiera que utilice. Generalmente se utilizan los sensoriales, ¿no? Pelotitas, bueno, diferentes cuestiones. Pero la idea es que el estudiante los utilice cuando sean necesarios, no que sea, ¿no?, como un material para habilitar la fácil distracción del estudiante y de sus pares también, que se enganchan jugando con estos materiales también, ¿no? Sino que se pueda planificar cuándo son necesarios. Obviamente son necesarios cuando el estudiante lo requiera, pero también medir si siempre son necesarios, ¿no? O se pueden establecer tiempos fuera, ¿no? Es decir, tiempos en que podemos salir a dar una vuelta y agarrar esta caja de materiales. Porque, ¿qué pasa? Si los implemento dentro del aula y digo, bueno, establezco el tiempo afuera, un tiempo libre de distracciones, ¿no? Un tiempo libre de realización de actividades, porque veo que el alumno que acompaño está con bastante ansiedad, que está cansado, ¿no? Bueno, entonces establezco un tiempo afuera. Si yo saco la caja de materiales de autorregulación para adentro del aula, voy a distraer a todo el grupo seguramente, ¿no? Y todos se van a querer sumar a jugar. Entonces se pueden establecer estos tiempos fuera, donde puedo ir a recorrer otro espacio en la institución escolar con esta caja. Siempre es importante que, igual en la caja pueden aparecer, por ejemplo, materiales que le guste a ese estudiante, ¿no? Como también que sea una manera de que si este estudiante se frustra o se enoja, si tiene dificultades en su conducta, entonces también establecer como esto, ¿no? Bueno, para regularnos poder salir, pero que no se vuelva habitual, ¿no? A veces lo que yo hacía era, para que no pase esto de salimos y jugamos, entonces a cada ratito, ¿no? Por ahí no era digamos, el motivo que había una desregulación y salir del aula, ¿no? Para que no se vuelva como costumbre, y esto que le decía yo, ¿no?, que se vuelve en contra de intervención cuando este alumno decide, ¿no?, o hace algo para salir del aula, pero porque quiere jugar, ¿no?, porque quiere ir a jugar con esta caja que tenemos.
Entonces lo que yo implementé en la caja eran materiales didácticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía cartas, me fijaba más o menos qué era lo que estábamos trabajando en el aula, implementaba un juego de cartas que más o menos, ¿sí?, se pudiera trabajar igual, ¿sí? Siempre había algo que estaba relacionado con el aprendizaje que se propiciaba dentro del aula. No lo sentaba con el cuaderno y seguía estudiando en estos tiempos fuera, pero sí lo hacíamos a través del juego. Entonces no se jugaba a cualquier cosa, ¿no? Era como un juego libre, sino que el juego siempre tenía como un objetivo, ¿sí? Estaba como disfrazado, pero que es una manera también de que estos tiempos fuera no los utilice el estudiante a su favor, ¿sí? Porque a veces suceden esas situaciones.